Buenos días, alumnos dominguinos, quien le habla su profesor Frías Martín del área de aritmética. El tema que vamos a ver hoy es lógica proposicional unido, correspondiente al primer mes de la programación de clases, ¿sí? Esta clase va dirigida a los alumnos de quinto año de secundaria. Vamos a definir lo que es una proposición o una lógica proposicional. Es una parte de la lógica que tiene como objetivo el estudio de proposición y la relación existente entre ellos, ¿sí? Es decir, que aquí podemos aplicar cuadro de la verdad, ¿sí? Un cuadro de proposicional. Dentro de esa lógica proposicional también tenemos la proposición lógica. Es el significado de una expresión aseverativa que se caracteriza por tener un valor veritativo, es decir, un valor verificado, ¿sí? Es decir, el resultado o significado tiene la posibilidad de ser verdadero o falso, pero no los dos a la vez. Esto quiere decir que dentro de las proposiciones tienen que haber un solo significado, ya sea falso o sea verdadero, ¿sí? No los dos a la vez. Aquí tenemos las clases de proposiciones. Dentro de estas clases tenemos la proposición simple o atómica, ¿sí? Que es aquella proposición que solo tiene un solo significado. Por ejemplo, el acero es resistente, verdadero. Si yo coloco verdadero, no puedo colocar verdadero o falso, ¿sí? Tiene que ser un solo significado. Y en este caso es verdadero. 6 y 7 son números consecutivos. Si coloco falso, es falso. Si coloco verdadero, verdadero. Pero los dos a la vez no, ¿sí? Entonces en este caso sería verdadero porque 6 y 7 son números consecutivos, ¿sí? Luego tenemos la siguiente clase de proposición. La segunda es proposición compuesta o molecular, ¿sí? Son aquellas que tienen dos o más significados unidos por conjunción gramaticales. Por ejemplo, hoy día es martes y estudiamos aritmética. Puede ser que hoy es martes, ¿sí? Verdadero, y podemos estudiar aritmética hoy martes. Pero también no puede ser martes y no vamos a estudiar aritmética sino geometría, ¿sí? Entonces puede ser verdadero y falso. Tiene dos significados, ¿sí? No es cierto que el perro ladre. No es cierto. Puede ser falso o puede ser verdadero, ¿sí? Aquí podemos aplicar las dos, ¿sí? Aquí nos encontramos unos conectores lógicos, ¿sí? Es como cuando razonamiento verbal, que trabajamos razonamiento de la lógica de los conectores, ¿sí? Tenemos los símbolos, su nombre y el lenguaje común. Pero en el caso de las tablas de las proposiciones de la tabla de la verdad, vamos a trabajar con símbolos, pero cada símbolo tiene su lenguaje común, ¿sí? Acá observamos, ¿sí? Este símbolo, ¿sí? Su nombre es negación, ¿sí? Cuando lo vean en su tabla de proposición, cuando al ver esto ya saben que es negación, que van a negar, ¿sí? ¿Cuál es su lenguaje común? No, porque es una negación. No es cierto que, no es el caso que, ¿sí? Todo es una negación cuando aparezca este símbolo. Cuando aparezca este símbolo, su nombre es una conjunción. Cuando aparezca este símbolo en su cuadro, ya sabe que es y, pero, sin embargo, además, aunque. ¿Por qué? Porque es una conjunción, ¿sí? Cuando le aparezca este símbolo en su cuadro de proposiciones, es una disyunción inclusiva y su lenguaje común es o, ¿sí? Por ejemplo, P o Q son verdaderos o falsos. Acá es una disyunción exclusiva. Es o, ¿sí? Que es su lenguaje común. Y este símbolo es un condicional, que su lenguaje común es sin entonces, sí, siempre que, ¿sí? Es decir, que es una afirmación. Y aquí es un bicondicional porque cumple sí y solo sí. Es, por ejemplo, P, si P y solo P y Q son verdaderos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? En este caso tomé el ejemplo de una proposición simple o atómica, ¿sí? Aquí pueden observar. El primer caso o la primera proposición que me dice el acero es resistente, es verdadero. 6 y 7 son números consecutivos, verdadero, ¿sí? Entonces mi tabla de las proposiciones o mi cuadro de verdad, P verdadero, Q verdadero, ¿sí? Porque son dos proposiciones, P y Q, ¿sí?
Entonces, verdadero, verdadero. ¿Se acuerdan la regla de los signos? Más por menos por más y menos por menos, ¿sí? Bueno, en este caso lo vamos a ordenar así. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso, ¿sí? Aquí nos indica, ¿sí? En este primer cuadro, que vamos a negar a P, ¿sí? Si P está verdadera, si la negamos, entonces pasaría falsa. Si aquí está verdadero, si la negamos, pasaría falsa. Si aquí está falsa, si la negamos, sería verdadera. Si aquí está falsa, si la negamos, sería verdadera. Y así hacemos con la Q, ¿sí? También la Q viene negada, ¿sí? La vamos a negar. Si es verdadera, la pasamos a falsa. Si está falsa, verdadera. Si está verdadera, falsa. Y si está falsa, verdadera, ¿sí? ¿Qué nos indica este símbolo? Que es y, ¿sí? Y, pero, sin embargo, además, aunque. Si P y Q son verdaderas, entonces mi conjunción es verdadera. Esto se aplica solamente cuando las dos preposiciones son verdaderas. Mientras tanto, las demás son falsas, ¿sí? Les repito. Solamente se aplica en la conjunción, queda verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas, ¿sí? Mientras tanto, mi conjunción queda verdadera, mientras las demás son falsas, ¿sí? ¿Cuál es este símbolo? Este es el símbolo de la disyunción inclusiva, ¿sí? Solamente se aplica o queda falsa cuando ¿sí? Cuando ambas proposiciones son falsas. Entonces, mi disyunción inclusiva es falsa, mientras tanto las demás son verdaderas, ¿sí? ¿Cuál es este símbolo? Este símbolo es disyunción exclusiva, ¿sí? Son falsas, se aplica para este caso que es o, se aplica y queda falsa solamente cuando ambas proposiciones son verdaderas y son falsas, ¿sí? Cuando ambas proposiciones son verdaderas, mi disyunción exclusiva es falsa. Y cuando ambas proposiciones son falsas, mi disyunción exclusiva también viene falsa. Mientras tanto, las otras dos son verdaderas, ¿sí? ¿Qué símbolo es este? Este símbolo es de la condición, ¿sí? ¿Y qué quiere decir en el lenguaje común? Sí, entonces, sí, siempre que, ¿sí? Entonces, solamente se aplica falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, ¿sí? Entonces, mi condición es falsa. Mientras tanto, las demás son verdaderas, ¿sí? ¿Qué símbolo es este? Este es el símbolo bicondicional, que dice sí y solo sí. Solamente se cumple para verdad cuando ambas proposiciones son verdaderas, mi bicondicional es verdadero. Y cuando ambas proposiciones son falsas, mi bicondicional es verdadero, ¿sí? Mientras tanto, las demás otras me quedarían falsas, ¿sí? ¿Sí entendimos el cuadro? Solamente tiene que ubicar primero, yo en este caso primero ubiqué, ¿sí? Porque si me dice que mi conjunción solamente se cumple verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas, ¿sí? Yo primero llené lo que están en círculos azules, primero los llené, ¿sí? Y luego rellené los otros, porque si yo sé que mi conjunción es verdadera solamente cuando las dos proposiciones son verdaderas, es decir, que las demás son falsas, ¿sí? Cuando la disyunción exclusiva, ¿sí? Es falsa solamente cuando ambas proposiciones son falsas, la rellené primero. Y al saber que esta es falsa, todas las demás son verdaderas, ¿sí? Y así fue que primero ubiqué mis proposiciones y luego rellené las demás porque sé que es lo contrario, ¿sí? Vamos a explicar el segundo ejemplo que dice: complete la siguiente proposición lógica. Dice: el balón es redondo. Sí, la mayor parte de los balones son redondos, pero recuerden que el balón de fútbol americano es ovalado, entonces puede ser verdadero o puede ser falso.
¿Sí? ¿Qué vas a estudiar? NP. No es una proposición. Ya les digo por qué. Las proposiciones que vengan en pregunta o en exclamación no son proposiciones, ¿sí? No son proposiciones. Ajá. R. Recuerden que las proposiciones las podemos identificar con letras minúsculas, ¿sí? Y puede ser P, Q, R, S, T, ¿sí? El polo de Luis es azul. Puede ser verdadero o también puede ser falso, ¿sí? Entonces aquí se cumplen dos proposiciones. Esta puede ser una proposición compuesta molecular, ¿sí? S es 2 más 2 es igual a 3. No, 2 más 2 es 4. Entonces en este caso sería falso y sería una proposición simple o atómica. La T es 9 por 5 es 45. Sí, entonces es verdadera. Y también se cumple una proposición simple o atómica. ¿Por qué? Porque tiene un solo significado. Mientras que la P y la R tienen dos significados y vendría siendo una proposición compuesta molecular. Si alumnos de quinta y secundaria, espero que hayan entendido y prestado atención a la explicación, ¿sí? Son ejercicios de lógica, de mucho, digamos, concentración para llenar este cuadro y saber el significado de cada símbolo, su lenguaje común, ¿sí? Bueno, a estudiar, tengan a la mano su cuaderno, su lapicero y su borrador, ¿sí? Estaré atendiéndolos durante el día. Cualquier duda me la hacen llegar y que parece estamos. Así que alumnos de quinta y secundaria, estudiar y que tengan buen día.